Acatando los deseos del señor licenciado don Marcos Manuel Suárez, en cuanto que manifieste en qué concluyó ese caso del cumplimiento de la ejecutoria de la Sala Administrativa de la Corte en relación con este grupo de ruleteros, voy a exponer ese caso con los detalles desde luego más relevantes. Lo recuerdo muy bien, es un recuerdo inolvidable, una mañana brillante, soleada, del día 3 de diciembre de 1951. Yo tomé posesión del cargo de juez de distrito en el mes de mayo de ese mismo año. En consecuencia, habían transcurrido 7 meses desde que asumí esta importante función. Recibí la ejecutoria de la Corte, en la que, como dije, se amparó a un grupo de taxistas para el efecto de que no se les aplicara la ley limitativa 4.700 taxis y se les otorgaran placas, se les devolvieran sus vehículos de los que las autoridades responsables de tránsito se habían apoderado y se les restituyera en el pleno uso y goce de la garantía individual violada, que lo era, en tal caso, la de libertad de trabajo consignada entonces en el artículo 4 de la Constitución. Recibí la ejecutoria y la comuniqué, como lo manda la Ley de Amparo, artículo 104, a las autoridades responsables, que eran, según he manifestado, el jefe de departamento, el secretario general del departamento, que era entonces el licenciado Carrillo Marcos, el jefe del departamento era el licenciado Casa Alemán, el director de tránsito, que era el general Antonio Gómez Velasco, y el director o jefe del escuadrón de motociclistas, que se llamaba, no sé si haya muerto, Ignacio Barbarín. Hacía honor a su apellido este funcionario. Las autoridades responsables recibieron copia de la ejecutoria y no cumplieron para nada. El incumplimiento total, recordemos, abstención de realizar acto alguno para ejecutar la sentencia de amparo. Los quejosos, repito, los quejosos, con vista a este incumplimiento total, me lo denunciaron mediante un escrito. De acuerdo a la Ley de Amparo, yo di vista a las autoridades con el escrito del representante común de los quejosos, y las autoridades no me hicieron absolutamente caso, no desahogaron la vista. En consecuencia, con el objeto de que se cumpliera la ejecutoria de la Corte, y de acuerdo al artículo 105 de la Ley de Amparo, me dirigí al superior jerárquico de las responsables, que era nada menos el presidente de la República, cargo que entonces lo desempeñaba el licenciado Miguel Alemán. El licenciado Alemán me contestó por conducto de la secretaría respectiva de que ya daba las instrucciones conducentes a sus inferiores jerárquicos para que cumplieran cabal y exhaustivamente la multicitada ejecutoria. No obstante ello, las autoridades responsables, principalmente el director de tránsito, dejaron de cumplir. No hicieron caso absolutamente a la ejecutoria ni a mis requerimientos. Y entonces se presentó la oportunidad de aplicar, mediante la promisión respectiva de los quejosos, el artículo 111 de la Ley de Amparo, que dice que cuando la ejecutoria constitucional no quede debidamente cumplida, el juez puede dictar las órdenes necesarias
para que se cumpla. Y que si aun en este supuesto las autoridades dejaban de cumplir o insistían en no cumplir, entonces el juez de distrito podía hacer cumplir la ejecutoria por sí mismo, pidiendo, en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública. Yo debo manifestarles que estaba enfadado, disgustado, por no decir rabioso, por la burla que la actitud de las autoridades responsables denotaba a la majestad de la justicia federal, el ludibrio de que dicha actitud hacía objeto a la sala administrativa de la Corte y desde luego pues el desprecio a mis requerimientos. Y al actuario del juzgado le di esta comisión no sin antes y con fundamento en el artículo 111 ya invocado, de haber dictado las órdenes necesarias a las autoridades responsables, especialmente al director de tránsito, diciéndole cómo debían de ejecutar o de dar cumplimiento al fallo constitucional. En esas órdenes les dije a las autoridades responsables cómo debían acatarlo, dando placas de ruleteo a los quejosos, restituyéndoles sus vehículos que estaban en el corralón de tránsito ubicado entonces cerca del Peñón, no sé si ahora todavía se ubique ahí, y permitiéndoles la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin itinerario fijo, como se llamaba en la ley reclamada, limitativa de los permisos, permitiéndoles, en acatamiento de la ejecutoria y en observancia de la libertad de trabajo instituida en el artículo 4 constitucional, que prestaran el referido servicio. Se notificó a las responsables mi resolución conteniendo dichas órdenes y pasaron algunos días después de la notificación correspondiente y los quejosos insistieron por escrito en que se debía dar cabal cumplimiento a la ejecutoria y entonces, en vista de la contumacia de las responsables, dicté un auto en ese sentido. Comisiónese al actuario de este juzgado con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo para que requiera por última vez a las autoridades responsables sobre el cumplimiento que deben dar a la ejecutoria de la H Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos de la resolución de tal fecha que contiene las órdenes necesarias a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo y que oportunamente ya les fue notificada. El actuario fue a requerir a las autoridades encabezadas en la Dirección de Tránsito por el general Gómez Velasco y levantó una constancia de que ni siquiera Gómez Velasco había tenido la gentileza o la deferencia o la atención de recibirlo. Entonces mi irritación creció y puse un auto en el sentido de que el suscrito juez decide trasladarse a requerir personalmente al director de tránsito para que diera cumplimiento al ejecutorio en los términos de la resolución que contenía las órdenes necesarias, etc. Y entonces fui el día 3 de diciembre de 1951, que era un lunes. Desde luego, la Dirección de Tránsito entonces estaba ubicada en la Plaza del Estudiante, cerca de la aduana de Santo Domingo, que albergaba en aquella época a los juzgados de distrito. Fui acompañado por el secretario del juzgado, por el actuario del juzgado, por el representante común de los quejosos, por el abogado de los quejosos y por una nube de fotógrafos de televisión, porque en aquella época pues ya comenzaba a haber televisión. Llegué a las oficinas del general Gómez Velasco, nos fuimos a pie, subí las escaleras y
como guardián, como testaferro cancerbero, había un tamarindo, uno de esos uniformados que vulgarmente se llamaban tamarindos. Y me dijo, ¿a dónde va usted? ¿A usted qué le interesa? Pues no puede usted pasar. Pues sí paso. Y me abrí paso. Pero le dije al actuario, don Guillermo Steinpras, en paz descanse, aproxímese usted a Gómez Velasco. Gómez Velasco tenía un privado muy amplio. Y estaba en el fondo de su escritorio, él estaba sentado en su sillón, dándose grasa. Es decir, tenía un bolero ahí. Y le dije al actuario, don Guillermo, adelántese. Entonces se adelantó, lo vio Gómez Velasco y le dijo, oiga usted, ya viene usted con otro requerimientito. Y entonces le dijo el actuario, no señor, general, ahora no vengo yo a recorrerlo, viene el señor juez. Y me adelanto. Y le doy una palmada al escritorio y le digo, ¿usted es el director de tránsito, el general Gómez Velasco? Sí, señor. Pues yo soy el juez Burgoa y vengo aquí a requerirlo por enésima vez por el cumplimiento de la ejecutoria de la Corte en los términos de mis órdenes necesarias, que usted conoce muy bien, etcétera, etcétera. Y voy a levantar el acta de la diligencia de requerimiento. Así es de que, señor secretario, escriba usted, en la Ciudad de México, siendo las 13 horas, 14 horas del día 3 de diciembre de 1951, el suscrito juez de distrito fulano de tal se constituyó en compañía de tales y cuales personas, del secretario juzgado, del actual juzgado, a las oficinas del director de tránsito general Gómez Velasco, y en presencia de este lo requirió en los siguientes términos: que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, primero, otorgando placas a los quejosos; segundo, devolviéndoles los vehículos que tenía detenidos; tercero, permitiéndoles el desempeño del servicio de transporte de pasajeros, vulgo ruleteo, en el Distrito Federal. A lo que el general contestó: general, tiene usted la palabra, le dije. Y entonces el general Gómez Velasco, con mucha parsimonia, con una sonrisa irónica, con desdén, sacó del cajón de su escritorio un oficio, un papel, y dijo lo siguiente: que acababa de recibir una instrucción del señor secretario general del departamento en relación con este asunto, en la que le manifestaba que podía devolver los vehículos secuestrados, los vehículos detenidos a los quejosos, siempre y cuando se cumpliera esta condición: que satisficiesen todos los requisitos para obtener las placas respectivas, y que se comprometieran, mientras no las obtuviesen, a no prestar el servicio de transporte de pasajeros. O sea, sin itinerario fijo. Muy orondo, dictó él la contestación al requerimiento, y entonces le dije al señor secretario, punto y seguido. Nuevamente, el suscrito juez volvió a requerir al señor general Gómez Velasco para que manifestara si va a cumplir con la ejecutoria de la H Suprema Corte en los términos de las órdenes contenidas en tal resolución, o si va a acatar la orden que dice haber recibido el secretario general del departamento, que también es responsable en este asunto y obligado igualmente a cumplir la ejecutoria. A lo que contestó el general. Le dije: ahora sí, general, ya fuera de acta, reflexione, medite usted mucho sobre lo que va a responder, porque si usted insiste en no cumplir la ejecutoria, pueden suceder estas cosas. Primero, que yo la haga cumplir personalmente, constituyéndome en el corralón de tránsito donde están los vehículos de los quejosos. Si hay oposición por parte de sus agentes de tránsito, invocaré a la fuerza pública para hacer obedecer la ejecutoria, como lo dice el 111 de la ley de amparo. Y tercero, lo consignaré a usted y a los que se opongan
ante el Ministerio Público Federal por el delito a que se refiere el artículo 200 y tantos de la Ley de Amparo. Por eso lo intimo a usted, para que reflexione con toda calma, sin pasiones, sin arrogancia, con serenidad, acerca de lo que va usted a contestar. Y sería muy conveniente para su propia seguridad en este asunto que hiciera usted intervenir al director jurídico del Departamento de la Dirección de Tránsito. Entonces ya cambió el semblante de Gómez Velasco y me dijo, ¿me permite usted 5 minutos? Sí, general. Salió de su privado, se metió a otro compartimento y como a los 2 minutos llega con el licenciado Juan Gómez Díaz, que fue después amigo mío y que murió siendo magistrado de circuito hace algunos meses. Ya impuse a Juanito Gómez Díaz, claro, después nos tratamos de Juanito y Nacho, ¿no? Pero entonces, señor licenciado y señor juez, mire usted, señor licenciado, se trata de esto. Juanito Gómez Díaz se impuso de la situación y me dijo, ¿me permite usted platicar 3 minutos con el señor general Gómez Velasco allá en el otro privado? ¿Cómo no? Y a los 5 minutos regresó Juanito Gómez Díaz y él dictó la respuesta al segundo requerimiento que dio Gómez Velasco en los términos en que acataba plenamente la ejecutoria de la Corte y en los términos de la resolución que involucraba las órdenes en donde precisé el alcance de la ejecutoria. Ahí no terminó ahí la diligencia. La firmó Gómez Velasco, pero la continué en el corral de tránsito. Entonces me constituí en el corral de tránsito, ya me estaban esperando los quejosos, sus familiares. Fueron escenas hermosamente patéticas, tiernas, sentimentales. Se veía el agradecimiento en el rostro de los quejosos y de sus esposas. En fin, comenzaron a limpiar sus automóviles, a inflarles las llantas, y ya terminó la diligencia dándoles posesión yo de los vehículos. Pero previamente previne a Gómez Velasco y a Barbarín, a quien mandé citar también en la diligencia que se efectuó en las oficinas, para que permitiera a los quejosos la circulación de sus vehículos prestando el servicio sin placas. Se me olvidó decirles que cuando le hice esa prevención a Gómez Velasco, me dijo, bueno, pero ¿cómo van a circular sin placas? Es problema de usted, señor general, le dije. Porque de acuerdo al mismo artículo 111 de la Ley de Amparo que tanto he invocado, yo como juez de distrito estoy impedido para otorgarles placas, pero sí para protegerlos, desempeñando ese servicio e impidiendo que ustedes se los prohíban. Bueno, pues entonces, ¿cómo voy a hacer? Me dice, para registrarlos es problema de usted. Y como a los 2 o 3 días me habló por teléfono y me dijo que había mandado imprimir unas placas que decían amparado abajo, con números rojos y fondo blanco. Y esas placas se les colocaron a los vehículos de todos los quejosos. Y estuvieron circulando durante mucho tiempo. Y se les llamaba entonces los amparados. Yo dejé de ser juez de distrito por renuncia el día 7 de junio de 1954. Entregué el juzgado el día 12 siguiente. En medio de un tumulto maravilloso de los estudiantes, no lo voy a narrar, al licenciado Alfaro Alomía, que fue mi sustituto. Pasaron 2 años y un día de mi santo, el día 31 de julio de 1956, se oyeron en la calle aquí de ayuntamiento frente a la casa de ustedes rumores, voces, y como 30 personas entre hombres y mujeres, tocaron a la puerta. Era el representante común de los quejosos con los quejosos y sus familiares, que traían un paquete pesado, y me lo entregaron. Y ese paquete es un trofeo. Me voy a permitir mostrar el trofeo. Estaba Nacho, mi hijo, aquí presente, muy chiquillo, entonces. Y mi señora y mis hijos, que eran niños,
pues quedaron muy emocionados, me entregaron ese trofeo y el representante común de los quejosos, por conducto de su abogado, me pronunció un breve discurso de agradecimiento. Este trofeo me lo dieron 2 años después de que renuncié al cargo de juez de distrito. Y debo decirles a ustedes ya como una manifestación emocional que cuando hace 12 años cumplí 25 años de profesor, en un desayuno que se organizó en el Camino Real, ¿te acuerdas? En el Camino Real, al que asistió el entonces procurador de justicia, el doctor Sergio García Ramírez, el director de la facultad, otros profesores, etc. Y desde luego mi familia. Le dijeron a Nacho, que ya era entonces un joven que estaba por recibirse, ya estaba de estudiante en la Facultad de Derecho, que hablara. Porque ya habían hablado varias personas aludiendo a mi cargo de juez de distrito que había tenido como profesor, como autor de libros. Y Nacho se acercó al micrófono y habló en estos términos más o menos. Yo no voy a hablar de Ignacio Burgoa como profesor, como catedrático, como autor de libros, como profesionista, como juez. Yo voy a hablar de Ignacio Burgoa como padre. Y pronunció, no porque sea mi hijo, un precioso discurso que emocionó a todos, y yo recibí 1000 felicitaciones, entre ellas una muy calurosa de doña Aurora Arnaiz, mi hijo. Eso para mí fue muy emocionante, y narro este caso porque Nacho se refirió al trofeo, que no sabía entonces de qué se trataba, pero que ahora que estaba estudiando, estaba en contacto con el derecho, pues podía aquilatar lo que es un funcionario judicial que cumple con su deber con toda energía y interés, etc. Pues ese es el caso, señor licenciado don Marcos Manuel Suárez. Ahora me voy a referir, antes de proseguir nuestra charla académica, digamos, a la otra cuestión que usted planteó. Cuando se trata del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pero hay imposibilidad material de cumplirla, por los motivos que usted indicó: destrucción del inmueble, demolición de la finca, la calle ya abierta, la obra pública ya construida y en funcionamiento, o por la desaparición de los vehículos. En ese caso, la ley de amparo prevé que el quejoso puede dar por cumplimentada la ejecutoria, promoviendo ante el juez de distrito un incidente que se llama de daños y perjuicios. Este incidente se entabla en contra de las autoridades responsables o del tercero perjudicado si lo hay. Y el juez de distrito dictará una resolución declarando procedente el pago de daños y perjuicios y cuantificando su monto. Y contra esa resolución, de acuerdo a las últimas reformas que entraron en vigor en el mes de marzo o abril de este año, procede el recurso de queja. O sea, que de estos casos podemos obtener esta regla general. Cuando por imposibilidad material o física, de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de los actos reclamados, no se pueda dar cumplimiento a una ejecutoria que concede el amparo, esta imposibilidad de cumplimentación se traduce en el derecho del quejoso para promover dicho incidente de daños y perjuicios, con el objeto de que no quede burlada y sin ejecutarse, sin cumplirse, sin observarse el fallo constitucional. Satisfaciendo así los amables deseos del señor licenciado don Marcos Manuel Suárez, si ustedes me lo permiten, ahora vamos a abordar el tema que les he enunciado hace un momento. Cuando el acto posterior a una ejecutoria de amparo
implica repetición del acto contra el que se haya concedido la protección federal, y cuando ese acto posterior entraña un acto nuevo. Es trascendental la determinación de esta distinción por las vías procesales que en cada caso se pueden iniciar. Si se trata de repetición del acto, procede el incidente de incumplimiento que está previsto y regulado por los artículos 104 a 113 de nuestra ley de amparo, y al cual posteriormente aludiré. Pero si se trata de acto nuevo, o sea, si el acto posterior configura un acto nuevo, entonces procederá un segundo amparo. Vean ustedes la trascendencia que tiene esta distinción. Desde que fui juez de distrito ya hace muchos años, me preocupó este problema, el de la distinción mencionada. Lo he meditado mucho, y a través de la modesta experiencia que obtuve, pues he logrado, con todas las fallas propias de la naturaleza humana, elaborar algunos criterios cuya imperfección no desconozco, para poder distinguir entre acto nuevo y repetición del acto reclamado. Me he permitido elaborar desde hace algún tiempo una especie de teoría, valga la pena generosamente llamarla así, sobre la morfología del acto de autoridad. En cuántas ocasiones he manifestado, y así lo he hecho en este curso, que el acto de autoridad tiene dos elementos que forman su ser jurídico: el motivo determinante y el sentido de afectación. El motivo determinante está implicado en todas las causas, legales o ilegales, reales o ficticias, que invoque la autoridad o que la impelan a emitir el acto. Y el sentido de afectación es el modo o manera como el acto agravia al gobernado. Ejemplo: se clausura un establecimiento comercial por falta de licencia. El acto de clausura tiene este motivo determinante: falta de licencia. El sentido de afectación es la clausura misma. O se puede imponer al propietario de un establecimiento comercial por falta de licencia una multa. El motivo determinante es la falta de licencia. El sentido de afectación es la multa. Aquí tenemos dos actos con el mismo motivo determinante, pero con diferente sentido de afectación. Si ustedes analizan cualquier acto de autoridad, observarán que consta de esos dos elementos a que he aludido. Incluso hasta en los actos llamados arbitrarios, en que aparentemente no hay ningún motivo legal. Es el capricho de la autoridad lo que la impele a emitir el acto. Pues ese capricho es el motivo determinante. La sinrazón, la arbitrariedad misma, el desmán. Y el sentido de afectación es el modo o manera como el acto afecta o lesiona al gobernado. O sea que en todo acto existen estos dos importantes elementos. Pues bien, fundándonos en esta morfología del acto de autoridad, podemos deducir algunas hipótesis en que se tratará de repetición del acto reclamado y en que se tratará de acto nuevo. Voy a replantear la pregunta: ¿cuándo el acto posterior a la ejecutoria es un acto nuevo? ¿Y cuándo el acto posterior entraña repetición del reclamado contra el cual se concede el amparo? Primera hipótesis: cuando el acto posterior tiene el mismo motivo determinante y el mismo sentido de afectación que el acto reclamado,
dicho acto posterior entra indiscutiblemente repetición de este. Y en este caso procede el incidente de incumplimiento por repetición de acto, que hace incurrir en responsabilidades graves a la autoridad que lo realiza. Segunda hipótesis, muy clara. Cuando el acto posterior tiene distinto motivo determinante y diferente sentido de afectación que el acto reclamado, pues entonces tratará sin discusión, ineluctablemente, manifiestamente de un acto nuevo contra el cual procede el amparo. Pero hay hipótesis intermedias en que se presenta la dificultad de la distinción. Y estas hipótesis son las siguientes. Cuando el amparo se concede por la ilegalidad e inconstitucionalidad del motivo determinante, el acto posterior será repetición del reclamado cuando se emita con el mismo motivo determinante, aunque tenga distinto sentido de afectación. Ejemplo. Es un ejemplo que siempre pongo en clase y en conferencias porque es un ejemplo ilustrativo. Ya he dicho también en varias ocasiones que cuando se elabora una tesis, una teoría, digamos una doctrina, sobre algún punto jurídico o filosófico, su autor siempre postula los ejemplos adecuados con el objeto de demostrar la atingencia de su pensamiento. Recordemos que, tratándose de la teoría clásica que hemos estudiado en otras ocasiones sobre el problema de la no aplicación retroactiva de las leyes, afirma que una ley nueva no puede aplicarse cuando lesiona derechos adquiridos por una persona bajo la vigencia de la ley anterior, pero no cuando la ley nueva afecta simples expectativas que tenga una persona conforme al ordenamiento vigente con anterioridad al nuevo. Y recuerden ustedes el ejemplo que pone del testamento. Dice la teoría clásica, el heredero instituido en un testamento no tiene un derecho adquirido a los bienes de la herencia. Es una expectativa de derecho, es una posibilidad. Expectativa quiere decir una esperanza. En consecuencia, si la nueva ley viene a hacerlo incapaz para heredar, porque cambia el estatus de las incapacidades hereditarias, la ley nueva se aplicará y ya no podrá heredar el heredero instituido en el testamento, otorgado, formulado con anterioridad a la nueva ley, o sea, bajo la vigencia de la anterior. Pero cuando ya muerto el testador, entonces la simple expectativa a heredar se convierte en el derecho adquirido para heredar. Y entonces la nueva ley ya no se aplica volviéndolo incapaz. Y si se aplica, adolecerá del vicio de retroactividad. Este ejemplo es el que pone la teoría clásica y lo he explicado, me he aludido a él en muchas ocasiones. Por eso voy a poner un ejemplo ad hoc para esclarecer o ilustrar mi tesis sobre el acto nuevo y el acto repetitivo en función de los dos elementos de uno y del otro. Yo tengo, verbigracia, una dulcería. Sabemos que las dulcerías son giros comerciales que no requieren licencia gubernativa para funcionar. Licencia sanitaria sí, pero no permiso de la autoridad. Son giros que se llaman no reglamentados. Y en esa dulcería, pues, me dedico a la venta de dulces y de, pues, distintos elementos de boca de la repostería mexicana tan riquísima como alfajores, trompadas y cocadas, etcétera, etcétera. Pero la autoridad me clausura la dulcería. El jefe de departamento, el delegado político, alguno de sus subordinados, y me la clausura bajo el pretexto de que está funcionando sin licencia. Pido amparo. Y alego que mi giro, la dulcería, no necesita licencia. Entonces el juez de distrito me otorga la protección federal.
por violación a la garantía de audiencia, por violación a la garantía de legalidad del 16, por indebida aplicación del reglamento que regula otros giros. Y causa ejecutoria esta sentencia. ¿Cómo se cumple esta sentencia? En los términos del artículo 80 que en la ocasión inmediata anterior aludimos. Muy sencillo, revocando la autoridad, la orden de clausura y reabriéndome mi establecimiento, quitándole los sellos de clausura. Vuelvo a mi establecimiento y estoy feliz. Pero no conforme la autoridad, después de haber cumplido la ejecutoria, me manda un oficio imponiendo una multa de 100,000 pesos, porque no tengo licencia. Aquí se trata de la reprensión del acto, porque en el acto posterior tiene el mismo motivo determinante que el acto reclamado, contra el que se me concedió el amparo, falta de licencia. Y se me concedió por la ilegalidad del motivo determinante, aunque el sentido de afectación sea distinto. En el acto reclamado fue clausura, en el acto posterior fue imposición de multa. Hay repetición del acto. Pero esta es otra hipótesis. ¿Cuándo el amparo se concede por ilegalidad o inconstitucionalidad del sentido de afectación, no del motivo determinante? El acto posterior es acto nuevo cuando, teniendo el mismo motivo determinante, el sentido de afectación es diferente. Voy a poner un ejemplo. No sé si se haya reformado el reglamento de pulquerías, de expendio de pulque, tlachiques, aguamiel y mieles incristalizables. Es un reglamento que tiene una denominación muy larga y complicada. Y de acuerdo a ese reglamento, el único que puede ordenar las clausuras es el jefe del departamento, ninguna otra autoridad gubernativa. Supongamos que cambio de giro, ya no me refiero a la dulcería, ahora tengo una pulquería. Las glorias de Xochitl, o el éxito de Papantzin, o la embriaguez de Xolotl. En esa pulquería, pues, no solamente expendo pulque natural, un tanto cuanto adulterado, ¿no? Ya sabemos cómo se adultera este néctar blanco del dios Metl, ¿verdad? Sino curado de piña, y curado de esto, el otro, hasta creo que hay curado de ala de mosca. Y tengo mi pulquería muy bien adornada. No voy a hablar desde las pulquerías de que nos describe don Guillermo Prieto, ¿verdad?, en su preciosa obra Memorias de mis tiempos, ¿no? La pulquería de La Palma y otras tantas, la pulquería La Mona, en fin, que existía en sus tiempos. Bueno, pues tengo una pulquería, pero mi pulquería no tiene licencia. Me negaron la licencia de las autoridades, sin embargo la tengo abierta, me la clausura el delegado político de Coyoacán. Interpongo amparo. Se me concede el amparo porque el único facultado para clausurar es el jefe de departamento. En este caso, don Ramón Aguirre Velázquez. Y para acatar la ejecutoria que me ampara, pues se revoca la orden de clausura y se me restituye en la posesión de mi pulquería. Pero el jefe del departamento después emite una orden de clausura con el mismo motivo determinante y desde luego con el mismo sentido de afectación. Aquí en este caso, como el amparo no se me concedió por el motivo determinante en sí, sino por la incompetencia de la autoridad administrativa para clausurar, esta concesión no impide que la autoridad competente dicte un nuevo acto con el mismo motivo determinante por el sentido de afectación. Por eso hay que tomar en cuenta en términos muy claros estos dos elementos, motivo determinante y sentido de afectación. Pero volvamos al ejemplo de la dulcería para ilustrar estas ideas. Yo, muy contento con la concesión del amparo,
y atendiendo a que pues ya no es negocio vender dulces, en la trastienda de mi dulcería expendo licores en botella cerrada, o a los íntimos hasta el copeo. Entonces llega un inspector, levanta un acta y en esa acta asienta la violación al reglamento de expendio de bebidas alcohólicas. No tengo licencia para expender en mi dulcería bebidas alcohólicas. Y con base en esa acta me la clausuran, la dulcería. Aquí la clausura es acto nuevo. ¿Por qué? Porque el motivo determinante es diferente. Cuando menos la calificación judicial del motivo. Se me concedió el amparo en relación a mi dulcería porque este giro no necesita licencia. Y la clausura se basó en la falta de una licencia que no requiere mi giro. Pero lo convertí en expendio de bebidas alcohólicas. No tengo licencia. Se me clausura. Aquí hay acto nuevo. ¿Por qué? Porque el motivo determinante, falta de licencia, ya tiene una calificación judicial diferente. En este caso sí se requiere licencia. Desde luego debo decirles que podríamos ad infinitum, o prolijamente al menos, multiplicar los ejemplos en donde puedan registrarse las reglas que acabo de mencionar y cuya imperfección, repito o insisto, no desconozco. Pero pues yo creo que nosotros los abogados, los profesores de Derecho, pues tenemos que explorar en la problemática vastísima del orden jurídico y de su vida misma, con el objeto de contribuir a esclarecer tantas cuestiones y a perfeccionar nuestro orden jurídico. En resumen, se trata de acto nuevo cuando el motivo determinante y el sentido de afectación son distintos de los propios elementos en el acto reclamado. Se tratará de acto nuevo cuando el acto posterior tenga distinto sentido de afectación o el mismo sentido de afectación, aunque motivo determinante diferente. Se tratará de acto nuevo cuando el posterior, teniendo el mismo motivo determinante y el mismo sentido de afectación del acto nuevo, emane de una autoridad que sea competente para realizarlo, y si el acto reclamado emanó de una autoridad incompetente, como en el caso de la clausura de la pulquería. Insisto, podríamos multiplicar los ejemplos, pero en vista de la complejidad del problema que acabo de abordar, y antes de concluir esta charla, yo quisiera escuchar las muy sapientes e ilustradas opiniones de ustedes. Después de haber escuchado con la atención necesaria las dos exposiciones anteriores que se han referido desde luego al tema genérico de la sentencia de amparo y su cumplimiento, estoy consciente en lo particular de que requiere este tema específico de una profundización mayor, sobre todo en el análisis de la casuística, en la dinámica del juicio de amparo y en su aplicación regular y cotidiana. Sin embargo, hay una inquietud que quisiera manifestar en esta oportunidad y consiste, a grosso modo, en lo siguiente. Sabemos que la teleología fundamental del juicio de amparo consiste en la preservación, en la tutela del orden constitucional. Observemos este principio teleológico a manera de una premisa en un silogismo lógico. Es innegable esta afirmación. En segundo término, y como segunda premisa, observemos que, de acuerdo al orden constitucional imperante en nuestro país, las tres funciones específicas del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial, deben tender hacia un orden y hacia un equilibrio en lo que es la dinámica del funcionamiento del Estado mismo como persona moral suprema y omnicomprensiva.
Vinculando estas dos premisas con el tema específico de las sentencias de amparo, se llega a una conclusión inobjetable. El Poder Judicial Federal, o la función judicial federal, representada obviamente por el óptimo tribunal en México, que es la Suprema Corte de Justicia, carece de facultades para iniciar leyes. Lo puede hacer el Ejecutivo, lo puede hacer el propio Congreso de la Unión en sus respectivos casos, pero el Poder Judicial Federal está impedido, está vedado para iniciar leyes, para dar comienzo al proceso legislativo. ¿A qué viene o por qué señalo esta laguna constitucional, si me atrevo a llamarla de esta manera? Me es indispensable referirme al amparo contra leyes, en el sentido de que a través del constante juicio de amparo respecto a determinado ordenamiento jurídico, llega a determinarse por la Suprema Corte de Justicia que determinada ley en su conjunto, como cuerpo normativo o a través de alguno o algunos de sus preceptos, es una ley inconstitucional. Incluso llega a formarse jurisprudencia respecto a la inconstitucionalidad de determinada ley. Sin embargo, conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, que ya quedó expuesto en este curso, el beneficio del amparo solamente se referirá al quejoso y a nadie más, y aun cuando el máximo tribunal en México, en sus considerandos de las respectivas sentencias en amparo contra leyes que lleguen a constituir jurisprudencia, permanecen intocadas. En términos más sencillamente expuestos, sabemos a ciencia cierta que determinada ley es inconstitucional. Sin embargo, esa mácula, esa mancha de inconstitucionalidad en la legislación ordinaria permanece ahí en razón del principio de relatividad de las sentencias. Entonces yo quisiera conocer dentro de este curso y con la brevedad necesaria, pues qué posible solución podría darse a esta situación real y objetiva, en el sentido de que se corrija, de que se depure la legislación en nuestro país. Mi opinión modesta y personal sería que se dotara a la Corte para iniciar el proceso de formación de leyes. En este caso no sería formación de una ley nueva, sino un procedimiento de reformas, de modificaciones a las leyes, que una vez obtenida la jurisprudencia, una vez hecha la relación de la misma, señalándose cuál es la inconstitucionalidad de la ley, la Corte, a través de su presidente, compareciera ante el Congreso de la Unión pidiéndole a esta función legislativa que revisara y que en su caso se introdujera la modificación correspondiente. Así es que es mi deseo conocer esa opinión. ¿Qué puede hacerse para depurar la legislación en base a las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia? Pues desde luego es una sugerencia muy novedosa. Debo confesar que a nadie se le había ocurrido, y mucho menos en estas épocas en que ha surgido una corriente entre diferentes profesores tratadistas de amparo para que la fórmula de Otero, que expresa ese principio de relatividad, no se aplique ya al amparo contra leyes cuando la jurisprudencia de la Suprema Corte haya declarado inconstitucional a un ordenamiento. En el sentido de que una ley declarada inconstitucional jurisprudencialmente, ya a nadie, a ningún gobernado, a ninguna persona, se le podía aplicar por ninguna autoridad. Esta es una corriente que se ha abierto paso en medio del pensamiento jurídico de los maestros y de los tratadistas de amparo, y la cuestión respectiva se ha planteado en diferentes foros profesionales y académicos. Yo en lo personal sí considero que esta fórmula de Otero
ya es anacrónica tratándose del amparo contra leyes y en los supuestos antes mencionados. Si mal no recuerdo, en este mismo curso aludimos a estas cuestiones cuando abordamos el tema del principio de relatividad. Y fue entonces cuando dije, si la memoria no me falla, que desde la tercera edición de mi libro de amparo, había yo propuesto que cuando se tratara de una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte y se aplicara a una persona distinta del quejoso de los quejosos, que el afectado pudiese acudir en un incidente de queja ante el juez de distrito para que, con audiencia de la autoridad aplicadora y demostrando la inconstitucionalidad jurisprudencial de la ley, se pudiera desaplicar el acto de aplicación, o sea, el juez de distrito ordenaría la invalidación del acto de aplicación sin ulterior recurso en aras del principio de la pronta y expedita administración de justicia. Otros profesores y abogados han sugerido que el Congreso de la Unión, a través de alguna de las dos cámaras, con vista a la tesis jurisprudencial respectiva, pues modificara la ley o expidiera una nueva. Yo he objetado esta posición porque me pongo en la situación, imaginativamente, que tanto el Senado como la Cámara de Diputados dijera, no modificamos esta ley. Para esta Cámara, para este Congreso, la ley no adolece de los vicios de inconstitucionalidad que le adscribe la jurisprudencia de la Corte. Por lo tanto, no ha lugar a acceder a la petición del máximo tribunal del país. Se crearía una tensión y una situación conflictiva entre estos dos poderes del Estado. Pero ahora lo que dice Nacho a mí me parece sumamente interesante y digno de reflexionarse, porque entonces se evitaría nada menos esa pugna, ¿no? Que a la Corte se le diera la facultad en general de iniciar leyes, no solamente de iniciar las modificaciones a las leyes u ordenamientos que haya considerado inconstitucionales, sino de iniciar leyes. Esta facultad en favor de la Corte existía en la Constitución Centralista de 1836, llamada también, como sabemos, las 7 leyes constitucionales. Inexplicablemente, sin ninguna razón, se proscribió esa facultad de la Corte en la Constitución 57, en la 17, pero tiene su plena justificación. Yo pregunto, ¿cuál es el organismo que permanentemente está en contacto con la vasta problemática jurídica del país? La Corte. Y por lo tanto la Corte, solo en materia judicial federal, debe tener esa facultad. Y quizá a través de la iniciativa ya más amplificada de lo que de la idea de Nacho, pues se podría perfectamente bien conectar la muy justa proscripción de la forma de obtener un amparo contra leyes con la interdependencia y la coordinación y las buenas relaciones que debe haber entre los poderes del Estado. Para la próxima ocasión seguiremos abordando este problema de la sentencia de amparo y su cumplimiento.